usted verá el título de este sermón, que es la adoración congregacional, perdón, o corporativa. Esta adoración tiene 3 nombres que quisiera explicarle cada punto, porque cada nombre tiene una razón de ser. La adoración congregacional nos va a llevar a nuestro primer punto. Claro, es lo mismo. Adoración congregacional, adoración corporativa o adoración pública es lo mismo. Sin embargo, estos 3 nombres, no los voy a poner en el boletín, pero estos 3 nombres me llevan a esos primeros 3 puntos que quiero describir acerca de la adoración, a modo de introducción. Primero, cuando hablamos de adoración congregacional, la distinguimos de la adoración privada. La adoración privada es aquella que el Señor nos demanda, que nos dice, cerrada la puerta, busca al Señor, ¿verdad?, en lo íntimo. Esto en respuesta de esta actitud y práctica de los fariseos y también de los principales judíos, que lo que hacían era exhortar, alabar a Dios y a hacer plegarias en cualquier esquina de la ciudad. Públicamente, ¿verdad?, entonaban cánticos, oraciones, pero con la finalidad de ser vistos. Ese era el punto en cuestión acá del contexto del Evangelio. Jesucristo cuestiona la honestidad y sinceridad del corazón de estos hombres, porque evidentemente lo que hacían era buscar el aplauso del público, el reconocimiento de una falsa piedad externa y no la genuinidad y sinceridad del corazón de los hombres. En otras palabras, lo que Jesús enseña es, para hacer lo segundo, que es la oración pública, primero debes tener una vida íntegra de comunión con el Señor en lo privado. No puede ser lo último sin lo primero. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. De tal manera que cuando hablamos de adoración congregacional, primero lo distinguimos de la oración privada. La oración privada, lo que usted tiene en sus devocionales, en el hogar, su oración privada, ¿verdad? Si usted entona himnos en sus devocionales o culto familiar, eso es adoración privada, ¿no? La oración pública es lo que usted y yo realizamos en este lugar, unidos como iglesia. Eso para empezar. Pero congregacional también significa lo que su segundo nombre implica, o lo que está en su boletín. Adoración corporativa. No significa que somos una empresa. Significa, en el sentido estricto del término, que es un cuerpo. Que es un cuerpo que se reúne. Adoramos como uno solo. Usted y yo adoramos como uno solo, como un cuerpo delante del Señor, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, unidos como uno solo, que adora a Dios. Lo primero implica, ¿verdad?, que es distinto de la privada. Es una oración congregacional que implica un cuerpo, un grupo de personas que adoran al Señor. Y lo tercero, adoración pública, aunque alguno pueda pensar, listo, eso es lo que hacían los fariseos, ¿no? Que adoraban en las esquinas, ¿no? No, no es lo mismo. Este tipo de práctica realmente ni siquiera era considerada adoración pública, ni siquiera se podía considerar. Primeramente porque no era adoración, porque era más bien una idolatría al ego. Eso para empezar. Pero segundo, porque el Señor no nos instruyó a hacerlo en cada esquina y de la forma en que ellos lo hacían era una forma desordenada. Cuando hablamos de adoración pública, el término tiene la connotación de que es no individual, sino colectiva. A eso nos referimos. No es solamente que usted adora allí en su puesto, sino que usted adora al lado y junto a sus hermanos en la reunión de los santos. Eso es lo que nos referimos con pública. En otras palabras, nuestra oración no es exclusiva nuestra, individualista, sino que está bajo el paraguas de toda la congregación. Toda la congregación está apercibida de su adoración. ¿Ok?
de la participación suya en la adoración. Entonces, esto es algo que quería dejar claro porque es importante entender por qué primeramente hay tantos nombres. Usted, si lee acerca de esto, usted va a ver que algunos teólogos la llaman adoración pública, adoración congregacional o adoración, ¿verdad?, corporativa. Es lo mismo. Sin embargo, me gustan estos términos, distinguirlos como características de la adoración corporativa, ¿no? Dicho esto, le quiero invitar a que lea conmigo el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Esto como texto base, pero vamos a leer otros textos que van a validar un poco lo que vamos viendo a continuación. Vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. Estaremos leyendo. Dice la palabra de Dios: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Dios Padre, por medio de Él. Jesucristo me refiero, ¿no? Este texto es muy valioso, no es la única vez que lo vamos a ver. En las epístolas, estas descripciones eclesiásticas son muy comunes. Acá, particularmente, el apóstol Pablo está haciendo referencia a la adoración pública, corporativa, congregacional de la iglesia. No privada, no la actitud que tú debes tener en tu cuarto, cerrada la puerta, no, sino en la iglesia, las acciones que debes realizar. Más adelantito vamos a leer un poco de contexto y otros textos en particular, porque es muy importante. Sin embargo, antes de entrar en esos puntos, una cosa que debemos tener presente y algo que debemos tener muy anuente es que la adoración congregacional o adoración corporativa es corporativa primeramente por una demanda que es congregarnos. Mi querido hermano, para adorar a Dios corporativamente, lo primero que debemos entender es que debemos congregarnos. Debemos reconocer la necesidad de reunirnos como un solo cuerpo. Una de las confusiones más comunes acerca de la adoración es que ante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, muchos han creído que el congregarse no es necesario. ¿A qué me refiero? Cuando Jesucristo nos enseña que ya no habrá un lugar específico para la adoración, porque esa es la enseñanza de Jesús a la mujer samaritana, que le dice que ni en este templo, ni en aquel monte, sino que seré adorado en todo lugar, ¿verdad? Muchos han asumido que la naturaleza de la adoración, como es una adoración espiritual, ¿verdad? Es una adoración espiritual, así como Dios es espíritu, es necesario que le adoremos en espíritu. Por consiguiente, no debemos adorarle en lugares específicos y creer que Dios está solamente en un lugar específico. Eso es claro y eso es evidente en el texto. Sin embargo, no debemos llegar a la conclusión de que usted y yo no debemos reunirnos para adorar a Dios. Ciertamente, usted y yo podemos reunirnos debajo de un palo de mango. Para los que vivieron esa experiencia, no es ni siquiera un invento, así nos reuníamos nosotros. O en una pequeña casa, o no sé, cualquier otro tipo de práctica, como la iglesia lo hizo en el pasado, en una catacumba, en una tumba, se reunieron. Hoy, muchos de nuestros hermanos se reúnen en, se me va el nombre, lo que son las partes de abajo de una casa, ¿no? Los sótanos, perdón, se me iba el término.
los sótanos de las casas. ¿Por qué? Porque deben esconderse. Esconderse del gobierno de turno, esconderse de los radicales de otras religiones. Y muchos, ¿verdad?, se reúnen en diferentes formas, en diferentes lugares. Usted y yo nos reunimos en una iglesia hecha de 4 paredes, con un techo. Ahora, si usted tiene objeciones a eso, si usted tiene problemas con eso, y usted dice, no, hermano, la adoración no tiene que estar sujeta a 4 paredes. Perfecto. Hacemos un concilio y decidimos reunirnos a plena luz del día, si usted desea, ¿no? Usted debe entender que este lugar es un lugar de reunión. No es pedido por Dios como un elemento de la adoración, sino que es un lugar de reunión para usted y para mí, para que podamos congregarnos. Ahora, aunque el lugar no es exigido por Dios, lo que sí es exigido por Dios es que usted y yo nos reunamos, nos congreguemos. No tiene sentido la oración corporativa si no hay un cuerpo que se reúna, ¿no? Es evidente eso. Así que por ese motivo, el libro de Hebreos nos deja claro esta exhortación a que no cedamos a esta mala costumbre de no congregarnos. Y al contrario, ¿verdad?, tengamos la práctica habitual de reunirnos como iglesia. Segundo, que debe ser importante, es que nosotros no nos reunimos porque sí. No nos reunimos simplemente para venir a saludar a un vecino, a buscar pareja, o nos reunimos también para escuchar la música de la iglesia. Es muy bonita, me tranquiliza. Yo sé que soy una persona airada, estresada. Vengo a la iglesia para relajarme, porque la música es agradable. Como bien enseñamos en la primera lección acerca de la adoración, el propósito de la iglesia, el propósito por el cual usted existe, es dar gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que nuestro propósito al venir a la iglesia debe ser dar gloria a Dios. Ese debe ser el combustible que nos mueve a este lugar. Dar gloria a Dios. La iglesia debe distinguirse por una verdad, un Dios que nos une como un solo cuerpo. Efesios 4 habla acerca de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y describe como a modo de credo, a modo de confesión, lo que debe unirnos a usted y a mí. Efesios 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces esto es muy importante. Usted y yo no nos congregamos porque sí, nos congregamos unidos en el Espíritu, unidos en una sola fe, unidos en un solo Dios, unidos en un solo bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la unidad en el Espíritu. No es una unidad simplemente porque usted tiene cosquillitas en el cuerpo o porque usted tiene escalofríos y usted dice, siento el Espíritu de Dios. No, esa no es la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu se ejemplifica bajo la convicción de que usted y yo estamos unidos en Cristo. Y el Espíritu de Dios es quien nos une a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y nos reunimos, usted y yo, guiados por el Espíritu de Dios, a este lugar, a compartir con nuestros hermanos esa comunión que tenemos con Dios. Y esa comunión es basada en Dios, y ese Dios, Padre de todos, y en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros,
y en el Espíritu de Dios que nos sella y nos bautiza y nos une a Él. Y hoy usted y yo estamos en comunión con Él. Eso es lo que guía nuestros corazones a la iglesia. Eso es lo que nos debe guiar. Ahora, todo esto usted dirá, pero hermano, eso yo no lo veo en Colosenses. No lo estoy viendo, ¿verdad? Ahora, antes de dejar claro esto, sí está en Colosenses. Desde el versículo 1 en adelante se ve esto. Colosenses y Efesios tienen muchas similitudes, incluso muchas batallas similares. Aunque en el caso particular de Colosenses, Pablo es enfático en la lucha apologética en contra de la falsa enseñanza acerca de Cristo, acerca de la práctica, ¿verdad?, que existía dentro de la iglesia, que eran los primeros vestigios del gnosticismo. ¿Ah? Sin embargo, aún se ve esa enseñanza del apóstol Pablo, que acabo de decir de parte a la iglesia de Efesios, cuando el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo estamos completos, plenos. Y me encanta lo que Pablo enseña acerca de esa plenitud que tenemos en Cristo en el libro de Colosenses. ¿Por qué? Porque los griegos o los filósofos griegos enseñaban acerca del pleroma, de que el objetivo de la vida espiritual era alcanzar la vida, ¿verdad?, no corpórea, sino espiritual. Esa era la salvación. Lo que la vida cristiana predica es que usted y yo encontramos la plenitud, la salvación en Cristo, no fuera del cuerpo, sino plenamente, cuerpo y alma. Usted y yo en la iglesia no tenemos que esperar hasta llegar a la plenitud en el cielo, sino que aquí en Cristo somos plenos. A eso me refiero con la unidad en Cristo Jesús. Es por eso que ahora sí, esto tendrá sentido para usted. La enseñanza del apóstol Pablo en capítulo 3 acerca de la adoración. Ante la idea vaga de que la adoración a Dios es solamente música en la iglesia, es solamente, ¿verdad?, venir a entonar un tipo de música en la iglesia, usted podrá entender que eso no tiene nada que ver. En la mente paulina, en la mente del apóstol Pablo, no tiene nada que ver. La adoración es todo cuanto usted y yo hacemos en la reunión de los santos. Nótese esto. Volvemos a leer, vamos parte por parte. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pausemos allí. Mi querido hermano, una cosa que usted y yo debemos tener presente y estar claro con respecto a la adoración presentada por el apóstol Pablo es que la palabra de Dios es central en todo el cuerpo de adoración litúrgica. Todo cuanto tenga que ver con la práctica de la adoración o el cuerpo de la adoración tiene que abundar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En otras palabras, usted y yo, mi querido hermano, si vamos a cantar algo, ¿qué debe ser? La palabra de Dios. Si vamos a orar algo, ¿qué debe ser? Orar la palabra de Dios. Si nosotros vamos a leer algo, ¿qué debe ser? La palabra de Dios. Todo cuanto nosotros hacemos, todo cuanto nosotros entonamos, todo cuanto nosotros practicamos en la iglesia, debe abundar en la palabra de Dios con la finalidad siguiente: que usted y yo seamos enseñados y exhortados por la misma.
En otras palabras, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy diciéndole que todo canto que usted entona hoy o entonará en el futuro, debe enseñar a su prójimo. Debe enseñar a las personas que vienen con usted. Debe enseñar a la persona que está al frente suyo y a la persona que está atrás de usted. El canto que usted entona enseña. Hermano David, ¿por qué usamos himnarios? Para que usted vea lo que está cantando. Sí, ciertamente hay otras herramientas como una proyección. No digo que no. Es una buena forma, un buen instrumento. Sin embargo, personalmente, esto es muy personal, me gusta más tenerlo a la mano y estar consciente de lo que estoy leyendo. Incluso si algo captura mi atención, poder revisitarlo, aun cuando ya terminé de cantarlo. Ya terminé de cantar el himno, pero algo atrajo mi corazón y llamó mucho mi atención. Yo quiero volver a leer eso. Porque el hecho de que dejamos de cantar no quiere decir que dejamos de adorar a Dios. Yo creo que usted entienda eso muy claramente. El hecho de que usted dejó de cantar no significa que usted dejó de adorar a Dios. En el momento en que usted culmina de cantar, usted continúa adorando a Dios. Y si algo atrajo su corazón referente a lo que estaba cantando, puede volver a revisitarlo. Pero si yo lo tengo proyectado en una pantalla, usted no puede volver a revisitarlo, porque yo le pongo stop. Se acabó. Si usted la leyó bien, si no, también. Pero en el himnario sí. Y creo que eso es algo valioso, algo que de nuestra tradición, creo que es algo que podemos sacarle provecho. Pero acá lo importante, mi querido hermano, es que todo cuanto usted haga, todo cuanto nosotros hagamos, esté teñido y esté ampliamente nutrido de la palabra de Dios. Porque todo cuanto hacemos nos enseña. Y todo cuanto hacemos durante el culto nos exhorta. Toda oración nos enseña. Toda oración nos exhorta. Toda predicación evidentemente debe exhortarnos y enseñarnos, pero todo cántico también. Eso es algo muy importante. Cuando hacemos la bendición final, ¿qué compone nuestra bendición final? La palabra de Dios, que debe instruirnos y debe exhortarnos. Dicho esto, Pablo continúa y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algunas descripciones que dice el texto en Colosenses que me van a llevar al libro de Efesios. Ahorita vamos a ir al libro de Efesios. ¿Qué significa cantar con gracia? ¿O qué significa que estos himnos sean espirituales? ¿Qué significa esto, no? Y es algo muy importante. Al mismo tiempo quiero corregir algo que ya ha sido extinto a lo largo de la historia, pero quiero decirlo por si acaso alguien, revisitando teólogos de antaño, es de alguna forma convencido y quiere convencernos a todos de que no debemos cantar himnos ya en la iglesia. Hace mucho tiempo, en algunas comunidades cristianas, incluso reformadas, la práctica de la adoración era en silencio. Cantaban en sus corazones. No cantaban en la iglesia. Nadie cantaba. Aunque esto pueda ser considerado para ustedes bizarro, sí existió. Quizá en algunas prácticas la única persona que cantaba era la persona que dirigía. Y los demás en silencio. Cantaban en sus corazones. Esa era una interpretación extraliteral del texto. El texto no puede ser traducido de esta forma. Lo que quiere decir Pablo con cantando en vuestros corazones implica que sea genuino el cántico y no sea meramente monótono, es lo mismo de siempre, sí, taca, 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 ¿verdad? Ahora, por eso les dije lo primero. Si usted y yo estamos unidos en el Espíritu y las razones por las cuales usted y yo nos unimos en la iglesia para adorar
son esas, un Dios, una fe, un bautismo, usted jamás va a adorar, ¿verdad?, de forma monótona. Si usted viene por venir, si usted entra a la iglesia por entrar, si usted viene porque, bueno, pues mi papá y mi mamá me dijo que tienes que levantarte para ir a la iglesia. O su esposa o su esposo le dijo, oye, arriba, que vamos para la iglesia. Y usted dice, bueno, pues. Si usted entra así a la iglesia, ciertamente usted no entonará ningún cántico de corazón o con vuestros corazones. Ahora, si en algún momento usted lee a algún autor que le exhorte a no cantar en la iglesia, permítame decirle que esto no es una práctica cristiana. Incluso dentro del ministerio público de Jesucristo y los apóstoles, o en este tiempo, en ese momento, los discípulos, entonaron himnos juntos, cantaron juntos. Así que en ningún momento, ¿verdad?, se debe asumir que la iglesia no cantaba los himnos o los cánticos. La iglesia cantaba unida. Ahora, ¿qué dice que debemos cantar? ¿A quién debemos cantar? Al Señor. Al Señor. Como bien decía R.B. Kuiper, cuando habla de la adoración corporativa, él dice que debemos adorar como iglesia en tres formas. Con Dios, unidos a Dios, ¿verdad?, en comunión con Dios. A Dios, que es dirigido a Dios, ¿verdad? Y en comunión con los hermanos. En comunión con los hermanos. En otras palabras, lo adoramos con Dios, en unión con Dios, comunión con Cristo. Adoramos a Dios, pero en comunión con los hermanos. En otras palabras, nuestra adoración a Dios nos debe llevar también a tener comunión unos con otros. No debemos negar, ¿verdad?, nuestra unión en Cristo juntamente con Dios. Pero es interesante y es muy propio que nosotros meditemos en este punto que dice el apóstol. Al Señor. Al Señor. Ningún himno, ningún cántico y ninguna parte de la adoración debe ser dirigida a otro ser que no sea Dios. Dios es el foco de nuestra adoración. Dios es el principal objeto de nuestra adoración, porque como ya dijimos, es el foco de nuestra fe. Usted y yo estamos unidos en nuestra fe con Dios. Por consiguiente, nuestra adoración debe ser hacia Dios, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ante esto tengo poco que decir. Primeramente, muchos en la práctica, esto lo desarrollaré más adelante, en la práctica de la adoración consideran que solamente se debe adorar a Dios en la iglesia con salmos del libro de los salmos. Esto se llama salmodia exclusiva. Sin embargo, nosotros no practicamos esto, sino que practicamos, puede dar un poquito de risa el término por su conocimiento hoy día, una salmodia inclusiva, podemos decirlo así. Nosotros entonamos himnos, ¿verdad?, elaborados, compuestos por hombres, ciertamente, y al mismo tiempo también hemos entonado salmos que se encuentran en el libro de los salmos. Hay algunas cosas que decir a partir de esto, pero entiéndase que el argumento principal de la salmodia exclusiva es que la salmodia exclusiva es solamente entonar los salmos inspirados por Dios. O sea que debemos entonar solamente lo que Dios inspiró, porque eso es lo único que estamos autorizados a entonar como himno o cántico aceptable a Dios. Sin embargo, mi querido hermano, ninguna persona que practica la salmodia exclusiva, ¿verdad?, practica este principio completamente. Los salterios, ¿verdad?, son composiciones de los mismos salmos. A ellos se les da una armonía, una musicalidad al salmo. Y no son los mismos tempos o la musicalidad que se encuentra en el libro de los salmos. Por consiguiente, para empezar, no se está respetando
los tempos musicales del libro de los Salmos, sino que se le está dando una armonía musical, y eso es lo que nosotros conocemos como salterio. Así que no es igual. En otras palabras, los hermanos porque son hermanos, que practican la salmodia exclusiva, tampoco practican la salmodia en todo el estricto de la palabra, entonando salmos inspirados, porque no respetan todo el elemento inspirado del salmo. Y lo otro es la interpretación de estos tres términos: salmos, himnos y cánticos espirituales. Ellos consideran que esto es una expresión explícitamente del libro de los Salmos, ya que el libro de los Salmos hace mención de estos dos términos, específicamente los dos primeros términos, que son salmos e himnos, en el libro de los Salmos. En otras palabras, lo que dicen es que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Colosenses: entonen los salmos y los himnos del libro de los salmos y los himnos, que es el libro de los Salmos. Y esto debe ser entendido por la iglesia, ¿no? Sin embargo, mi querido hermano, irónicamente, esa última parte que dice espirituales no se encuentra explícitamente en el texto, en griego. Por consiguiente, se genera un poco de debate en esto acerca de por qué el apóstol tendría que dar una descripción explícita acerca de qué tipo de canto o salmo debemos entonar. Sí es claro para todos los lectores que cuando hace mención de salmos e himnos es el libro de los Salmos. Pero, en nuestra perspectiva, esta descripción de espirituales, ¿verdad?, hace relación acerca específicamente de lo que vamos a mencionar acerca del libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 5 técnicamente es lo mismo, pero dirigida a la iglesia de Éfeso. Dirigida a la iglesia de Éfeso. Capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es cánticos, himnos y salmos espirituales? Bueno, es los cánticos y salmos e himnos que entonamos unidos al Espíritu de Dios. Ciertamente podría ser, evidentemente, los cánticos de la Biblia, o tienen que ser los cánticos de la Biblia, pero no explícita y exclusivamente los cánticos que están en la Biblia. Podemos, usted y yo, entonar, ¿verdad?, cántico nuevo delante de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a entonar lo que la palabra de Dios dice. Por ese motivo, usted y yo abrazamos y reconocemos la aportación de muchos hermanos a lo largo de la historia al componer himnos y salmos, ¿verdad?, para entonarlos en la iglesia. Y eso es lo que debemos nosotros entender. Cuando el apóstol Pablo hace esta descripción de cantar estos himnos y cánticos espirituales, hace relación a que usted y yo debemos hacerlo, ¿verdad?, unidos al Espíritu de Dios, de forma espiritual, ¿verdad?, y no meramente inspirados por la carne, porque la carne es. Lo que va a producir la carne solamente es eso. Pero usted y yo debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Nuestra oración es espiritual. Nuestra práctica de la oración es espiritual. No es meramente entonar cánticos porque sí. Ahora, volviendo a Colosenses, dice así lo siguiente: y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, todo cuanto se haga durante el servicio público, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Tal como dice el libro de Efesios, al finalizar, debemos dar acciones de gracia a Dios por cada una de las cosas que tenemos el privilegio de realizar durante nuestro servicio público. Y no solamente por las cosas que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, durante la semana, sino todo aquello que usted y yo realizamos durante nuestro servicio. Mi querido hermano, la adoración congregacional o la adoración corporativa es contraria a los preceptos comunes de la iglesia en la actualidad. En la actualidad, la iglesia tiene algunas ideas acerca de lo que es la adoración. Y entender que la iglesia se une en adoración como un solo cuerpo es entender que debemos estar conscientes uno del otro. Y entender que cada cosa que hacemos tiene connotaciones e influencia en cada uno de nosotros, como ya hemos dicho. A diferencia de la adoración popular se centra en el ego, se centra en la satisfacción personal. Muchas personas vienen a la iglesia para escuchar la música, para buscar el aplauso de la gente. Pero eso no es el motivo por el cual usted y yo venimos a la iglesia. Venimos como un solo cuerpo unido en la fe para adorar a Dios, pero al mismo tiempo para unirnos a nuestros hermanos, para buscar la edificación, buscar la exhortación unos de los otros. El libro de Corintios, capítulo 14, 1 Corintios, capítulo 14, nos enseña un poco acerca de esto. Versículos 14 y 15, vamos a leer esos dos primeros versículos del libro de 1 Corintios, capítulo 14. Dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Más adelante nos enseña por qué es necesario que usted y yo cantemos en espíritu, pero con entendimiento, y oremos en espíritu y con entendimiento. Y la razón se ve más adelante. Versículo 26, dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mi querido hermano, en la comunión de la iglesia del primer siglo, cuando un hermano iba a entonar un himno con la iglesia, primeramente tenía que ser con entendimiento, o sea, en el idioma que todos pudieran entender, y al mismo tiempo guiado por el Espíritu Santo, pero más importante aún, con el objetivo también de edificar a la iglesia. Quiero hacer la salvedad para que no nos olvidemos. El objetivo de toda práctica en la iglesia es dar gloria a Dios. Pero el objetivo también del servicio congregacional, corporativo o público es la edificación de cada uno de los miembros de la iglesia. Si algo del servicio obstruye este objetivo de la iglesia,
debe ser eliminado inmediatamente. ¿A qué me refiero? Si la persona que canta en la iglesia, en vez de guiar a la congregación a adorar a Dios y a edificar a la iglesia, termina siendo un obstáculo para esto, debemos obviamente quitarlo de esa posición. Si las personas que están en el altar, son un obstáculo para esto, para la consecución de adorar a Dios y edificar a su hermano, debe ser quitado del altar. Pablo es explícito. En el altar usted no va a hablar en lenguas extrañas. Usted va a hablar con el entendimiento, porque el objetivo del altar es adorar a Dios y edificar a la iglesia. Dice el teólogo Jeffrey Johnson, cuando la adoración está sentada en la congregación, entonces el arreglo musical, la iluminación, el volumen de los micrófonos y los instrumentos deben ser deliberadamente monitoreados para que en lugar de anular la adoración corporativa, sean monitoreados para que ayude en lugar de anular la adoración corporativa. Había leído mal ahí. Estas cosas deben ayudar, no deben obstruir. Nada de lo que se utiliza, las herramientas o elementos y circunstancias que se utilizan en la adoración, deben obstruir la adoración pública. No lo deben hacer, deben ayudar. Y por otro lado dice, y concluyo con esto, dice el teólogo Jeffrey Johnson, por otra parte, si el canto congregacional es una prioridad bíblica, entonces cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de ministrar al otro a través del instrumento de su voz. Es el mandato bíblico cantar cánticos, himnos y cánticos espirituales, los unos a los otros. Mi querido hermano, el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios nos dice que abunde la palabra de Dios, enseñándonos y exhortándonos, entonando cánticos, himnos, y salmos espirituales. ¿Para qué? Para la edificación de cada uno de nosotros. En la adoración moderna, en la adoración individualista, en la adoración que hoy día se pregona en diferentes iglesias hoy. No quiero ser tan generalizado, no quiero generalizar tanto. Pero la realidad es que muchas iglesias, quizás sin la intención de hacerlo, pero obviamente careciendo de conocimiento bíblico, lo que hacen es promover una adoración que en última instancia es individualizada. Confunden la adoración pública con la adoración privada. Le exhortan a los miembros de la iglesia, adora a Dios en su puesto, adore solamente a Dios en su puesto y olvídese del resto. Este tipo de acciones no son parte de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se guardaba la práctica de las lenguas espirituales cuando realmente existían las lenguas por el Espíritu de Dios para sus devocionales particulares y su instrucción privada. Pero en la iglesia tenía que haber interpretación. Y en la iglesia debía edificar al resto, si no, no tenía ningún sentido las lenguas. Hoy día muchas iglesias, desde el púlpito y desde cada asiento de la iglesia, se está hablando en lenguas, omitiendo completamente al que está a su lado. Omitiéndolo completamente. Al mismo tiempo, muchas iglesias, aún hablando el idioma de nosotros, hoy día se reúnen
para, ¿verdad?, cantar himnos y cánticos, ¿verdad?, muy bonitos, muy atrayentes, incluso bíblicos podríamos decir, pero la música es tan estridente, tan fuerte. Hay 5 personas cantando en el altar. Es tan fuerte que ni yo me puedo escuchar a mí mismo. No sé ni en qué parte voy del himno. Y no se escucha a la iglesia. Yo no puedo escucharme a mí, no puedo escuchar ni siquiera al hermano que está a mi lado. Mi querido hermano, aunque me estoy adelantando a una futura lección, quiero presentar esta situación como contraste de lo que es la adoración corporativa. La adoración corporativa es una que está consciente de su hermano. Es una que está consciente de su hermano y está consciente de la fe de su hermano, del contenido de la fe de su hermano. Pero en estas iglesias modernas, lo que impera es atraer las masas a través de la atracción musical, de los bombos y platillos. A ellos no les interesa que la iglesia sea edificada los unos a los otros a través del cántico congregacional. Por eso, mi querido hermano, yo no estoy chapado a la antigua, ni ninguno de los que está aquí está chapado a la antigua. Estamos chapados a lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos exhorta a que tengamos una adoración abundante en Escritura, abundante en la palabra, con la finalidad, primeramente, de adorar a Dios, al Señor, y dar gracias a Él, pero también con la finalidad de exhortarnos unos a los otros. De que usted pueda salir de aquí cantando un himno, sabiendo que ha aprendido algo nuevo. Que cantando un himno, o orando, usted pueda saber que acaba de aprender algo nuevo. O ha sido exhortado en su fe cuando sale de esta puerta. No solamente con la predicación de la palabra, sino entonando himnos, cánticos y salmos espirituales. Demos gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, que tú, Señor, los guíes a adorarte a ti en espíritu y en verdad. No solamente en este lugar, en este precinto, sino allá afuera, en sus devocionales diarios, en sus reuniones contigo, oh Dios, que también pueden adorarte en espíritu y en verdad. Asimismo, que todo domingo, que toda reunión que tengamos, nos podamos unir, ellos juntamente con nosotros, nos podamos unir como un solo cuerpo para adorarte a ti, oh Dios, en comunión contigo, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.